Dios amando a Dios. Revelando los ardores de su corazón. Un estudio profundo de la mesa del jueves, en el aposento alto de Jerusalén. Evangelio de Juan, capítulos 13 al 17. Osvaldo Bernadas. Escatología. Un estudio de los tiempos del fin. Capítulo 3. No es cuestión de posición, es cuestión de transformación. El afán de poder y reconocimiento que procede de nuestro falso ego, genera tanto desgaste psicológico, convirtiéndonos en personas apáticas y críticas. Es la ambición de poder, lo que ha creado siempre tantas divisiones y contiendas dentro del cuerpo de la Iglesia. Los apóstoles no fueron la excepción. Ellos también fueron víctimas de esa mentalidad. En varias ocasiones, ellos le cuestionaron a Jesús quién sería el mayor cuando él no estuviese. Cuando los demás discípulos oyeron que Jacobo y Juan querían sentarse en los dos tronos más distinguidos, se enojaron con ellos. Por eso, Jesús los llamó y les dijo: el que quiera estar por encima de los otros debe ser esclavo de los demás. Así debe ser, porque el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir a los demás y entregar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 41 y 10, 44, 45. Al notar que este mal los había contaminado, Jesús se dispuso a restaurar las relaciones entre ellos. Ellos nunca hubieran podido realizar su tarea sin estar a cuentas entre ellos. Estamos expectantes, creyendo que los números van a crecer en estos días, y es justamente por eso que el Espíritu Santo está enfatizando la comunión profunda entre nosotros. Si queremos ser parte del tremendo mover de Dios que se desatará en estos tiempos, necesitamos tener un corazón como el de Jesús, nuestro buen pastor. Dios está retardando sus promesas de avivamiento porque aún no estamos listos como liderazgo. Aún no hemos comprendido lo esencial de la común unión. Los 12 también estaban divididos y contendían entre sí. La última instrucción que Jesús les soltó antes de ascender, fue: manténganse juntos y unánimes. Hechos 1, 13. Hoy el Señor nos está llamando a lo mismo. No podremos ser el staff escogido para este tiempo, si aún hay fricciones y disputas entre nosotros. Dios no va a soltar poder sobre tu iglesia local solo porque sí. Sin estar lo suficientemente maduros como para soportarlo, Él no lo hará. Hemos leído acerca de los grandes avivamientos del pasado, y descubrimos que todos terminaron en catástrofe por las deficiencias en el carácter de los líderes. Muchos se intoxicaron por el exceso de poder y riquezas, y por la adoración de la gente. Otros cayeron de la gracia descalificados por celos y amarguras. El deseo de posición no te permite tolerar que Dios en su soberanía absoluta, unja a unos y no a otros. Así surgen todo tipo de críticas, y esas críticas son las que abren las puertas del infierno. Cuando surge un gran mover del espíritu, muchas personas son sanadas y prosperadas, pero por no tener raíces profundas y una identidad madura en Dios, ponen sus esperanzas en el hombre que Dios está usando. Así, surge como una especie de idolatría, hasta que se les revela que esos hombres también son de carne y huesos, y terminan decepcionados, con el corazón herido, con su fe dilapidada, creando disputas y divisiones, mientras Satanás observa orgulloso su obra y se ríe. Otro problema se suscita con la administración de las finanzas. Cuando Dios suelta su gloria sobre un lugar, comienzan a aparecer más y más personas. Eso implica más recursos, más edificios, más y más de todo. Si no hay un grupo de personas unidas en el espíritu, maduras y experimentadas, sumisas a la voz del cielo, la ilusión que genera el exceso de riquezas y dinero, termina destruyéndolo todo. A veces nos quejamos. Hemos orado y orado. Hemos batallado con el diablo por un gran despertar en nuestra ciudad. ¿Por qué no sueltas la respuesta, Señor? Sin embargo, hoy el Señor en su gracia nos advierte: no estéis turbado. Yo te estoy guardando de lo que implica un avivamiento. Cuando vengan personas por miles, cuando venga el dinero y la fama, sin ser maduro y humilde, te confundirás y caerás. Es por eso que te guardo, no quiero verte sufrir. Estas enseñanzas no son solo para líderes, son para toda la comunidad. Todos necesitamos aprender estas cosas. Todos necesitamos despertar en nosotros la naturaleza de Cristo, la naturaleza del buen pastor.
Ese pastor que deja las 99, y va por la oveja perdida, por la número 100. Solo cuando estés libre de tus planes egoístas y te dispongas a amar a los demás como Dios te ama a ti, podrás mantenerte en una sola pieza, en medio del poder del gran despertar. Jesús no les enseñó sobre administración de empresas, o cosas así. Él enseñó humildad. Jesús fue radical al respecto. Él dejó atrás el cielo. Él dejó su trono y su gloria. Él dejó a sus ángeles. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él se encarnó en un hombre, para enseñarnos cómo ser una extensión suya en la tierra. Jesús todo el tiempo buscó restaurar relaciones, ya que no hay poder, ni unción del Espíritu, sin unidad. Si quieres hacer mi misión, ponte a cuentas primero. Anda y ve a tu hermano que pecó contra ti, y ponte a cuentas con él, estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mateo 18:15. Todas estas cosas suenan maravillosas al escucharlas en teoría, pero son muy dolorosas a la hora de intentar llevarlas a la práctica. La carne opone resistencia, no quiere someterse. Estas enseñanzas atentan eficazmente contra nuestra naturaleza carnal. Las enseñanzas de Jesús atacan directamente nuestra vieja manera de vivir. A menos que nuestro falso yo muera, de nada le podremos servir a Jesús. El que quiera ganar su vida, ese perderá su lugar en el reino. Mateo 16:25. Para recibir estas enseñanzas necesitamos tener la suficiente humildad para reconocer que esos que preguntaron, ¿quién es el mayor entre nosotros?, no solo fueron los 12 apóstoles. Tú y yo todo el tiempo hacemos la misma pregunta. Esa es nuestra premisa en la carne. Aun siendo cristianos siempre buscamos posición. Los apóstoles caminaron por más de 3 años junto al hombre más humilde de la tierra. Ellos vieron manifestar su poder. Ellos no eran nuevos. Ellos eran cristianos salvos, gente comprometida. Aún así, seguían buscando posición. En diferentes ocasiones ellos preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿O quién se sentará a tu derecha y a tu izquierda? Jesús siempre los exhortó. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como un niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18:3-4. Esta debe ser nuestra premisa en el Espíritu. Es necesario que te quede claro. Jesús no les estaba enseñando cómo ser líderes carismáticos y de renombre, Jesús les estaba enseñando su naturaleza divina. Ustedes vienen a mí buscando una posición, en cambio yo los he escogido para llevarlos a una completa transformación. A causa de nuestro instinto caído, siempre buscamos posición y reconocimiento. Gastamos todo nuestro valioso tiempo tratando de demostrar a los demás lo virtuosos y especiales que somos. Si tú piensas que sin crucificar primero tu vieja naturaleza carnal, podrás ser parte protagonista en el gran despertar del Espíritu que Dios soltará en estos tiempos, estás en un grave error. Supón que Dios comienza a moverse durante este fin de semana en tu iglesia local. 2 o 3 personas son sanadas de forma asombrosa, y la alabanza comienza a fluir bajo la unción del río del Espíritu. Será solo cuestión de días que el espacio del templo no dará abasto. Gente va a viajar desde diferentes lugares para participar en tus servicios. Si tú sigues preguntando, ¿quién es el mayor?, no estarás listo. Quedarás fuera. De hecho, los apóstoles no estaban listos para el despertar que vivirían, por eso Jesús primero los estaba adiestrando. Ellos serían los protagonistas del nuevo libro que se estaba por inaugurar. El libro de Hechos de los Apóstoles. Del mismo modo, hoy Él lo está haciendo con nosotros. Tú y yo, hemos sido convocados a ser los protagonistas de la nueva temporada, en el libro de Apocalipsis. Su enseñanza fue magistral hace 2000 años, y lo sigue siendo hoy para nosotros. Tú buscas posición, cuando lo que yo quiero es transformación. Todos oramos con la esperanza de que cuando la gloria de Dios se derrame, que sea sobre nuestra iglesia. Todos pensamos así, aunque nadie lo dice. Con esa expectativa hacemos pactos, ayunos y vigilias de oración, y tantas otras cosas.
Pero ¿qué tal si mientras tú te esfuerzas así, Dios decide moverse a través de la pequeñita iglesia de los coreanos de la otra cuadra? Será necesario que nos despojemos de todas esas premisas egocéntricas. En el reino de Dios el mayor sirve al menor. Jesús siendo Dios se hizo el esclavo de todos, y esa debe ser nuestra premisa. Renuncio a ser utilizado por Satanás en celos y en contiendas buscando mi propia posición dentro del cuerpo. Reconozco que ya no hay tiempo para eso. Renuncio a mis derechos. Entiendo que mi único derecho es amarte y obedecerte, para que cuando llegue el día de tu poder pueda ser útil para ti. A esa propuesta incorrecta que tuvieron los apóstoles, y a la propuesta incorrecta que tenemos hoy tú y yo, Jesús responde con humildad. No se trata de posición, se trata de transformación. Hay algo mucho más glorioso que tener una posición, eso es semejanza. Él dijo que una vez confrontado el desacuerdo con tu hermano, habiéndote puesto a cuentas con él, ese acuerdo producirá algo maravillosamente poderoso. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 20. Por enfrentar el proceso bíblico de restaurar relaciones, Jesús nos garantizó 4 gloriosas recompensas que superarán toda expectativa. 1. Te vuelves la extensión de Jesucristo. Esa es la mayor recompensa. Parecernos a Él. Dejo de vivir tratando de preservar mi reputación, dejo atrás mis derechos y mis buenos argumentos, para ganar el corazón de mi hermano ofendido. 2. La restauración desata el poder del acuerdo. Hay un poder escondido en el acuerdo. Cuando te pones de acuerdo con tu hermano, en armonía con el cielo, experimentas uno de los mayores placeres de la eternidad. La común unión. La comunión desata el poder del cielo en la tierra. 120 personas obedeciendo la instrucción de su maestro, estando de acuerdo entre ellas, adquirieron la unción y el poder que cambió el rumbo de la historia, trastornando por completo al mundo, generación tras generación. La comunión te hace vulnerable ante el otro, y eso produce paz a tu corazón. Solo de ese modo, descubrirás el tesoro que Dios ve en el otro, algo que de otra manera no lograrás ver. La comunión es un regalo de Dios impresionante. Es parte de la vida eterna. Jesús no solo murió en la cruz para salvarte del infierno, Él dio su vida para que tú y yo podamos vivir en paz entre nosotros, sin la interrupción de la carne. Sin todo ese tráfico de demonios que transitan día y noche por nuestra mente, cuestionándonos. ¿Por qué permites eso? Tú eres el mayor, tú eres el que merece respeto y reconocimiento. 3. La restauración desata su presencia en medio nuestro. Si 2 o 3 que estaban enemistados, restauran su relación, rescatándose unos a otros, con un espíritu de humildad, Dios garantiza su presencia en medio. Si en tu iglesia no está la presencia manifiesta, es porque hay enemistades y envidias que no han sido confrontadas y resueltas. Si abres el corazón frente al malestar de tu hermano, con un espíritu de humildad, estará su presencia manifiesta. Él te lo garantiza. Yo estoy en medio de ustedes. Dios en estos días quiere restaurar su presencia en medio de nosotros. 4. El Señor nos garantiza autoridad sobre las fuerzas del mal. Dios restaura autoridad intercesora para la iglesia. Todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. Si 2 o 3, después de resolver sus diferencias, se ponen de acuerdo en orar, al otro día leerás en los encabezados del periódico, noticias que asombrarán al mundo. No necesitamos un estadio lleno de personas para afectar el mundo, solo necesitamos que 2 o 3 se pongan de acuerdo en orar, después de haber pagado el precio de humildad que implica el proceso de restauración entre hermanos. Acuerdos de 2 o 3 será lo que Dios usará en los últimos días para detener el ministerio del anticristo. Del acuerdo entre 2 o 3 personas, será de lo que Dios se valdrá para desatar la mayor cosecha de almas de la historia.
Son más efectivos 2 o 3 íntimos, que miles llenando un salón, que no tienen ninguna inferencia en la dimensión de los ángeles y los demonios. En el acuerdo hay un poder infalible que afecta tanto al cielo, como a la tierra. En el acuerdo se oculta una misteriosa llave que desata el poder del Espíritu sobre nosotros. En el acuerdo está el poder de Dios manifiesto, en el desacuerdo es donde reside el engaño de Satanás. Capítulo 4. Deja que Jesús lave tus pies. Como ya lo dijimos, en aquella mesa, el Señor dispuso su corazón de buen pastor para darles una lección práctica sobre las dinámicas del reino. Y se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba cendido. Juan 13, 4, 10. Todos estaban a punto de negarlo y Jesús lo sabía, sin embargo, Él los amó igual. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, Él los amó hasta el fin. Juan 13, 1. Jesús sabía perfectamente que todos serían esclavizados por un fuerte espíritu de cobardía. Él sabía que lo dejarían solo mientras era clavado en la cruz como un animal. Aún así, Él los llamó amigos. Eso conmovió el corazón de ellos. Saber que Dios nos ve de forma diferente a como el mundo nos ve, debería ser un motivo de gran alegría para todos nosotros hoy. Él conocía el corazón de sus discípulos, y también conoce el nuestro, sin embargo, Él no repara en lo que el mundo ve, ni repara en lo que tú ves. Él ve la obra terminada. El Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre solo mira lo que está delante de sus ojos. El Señor ve lo que hay en el corazón. Primera de Samuel 16, 7. Si tú eres un líder, aprende de la paciencia de Jesucristo, y nunca deseches a gente inmadura, aunque te provoquen dificultades. Nunca olvidemos lo difíciles que hemos sido tú y yo para Dios y lo difíciles que le seguimos resultando. Mira el amor y la paciencia de Jesús, antes de condenar a alguien. Humíllense delante del Señor, y Él los exaltará. Santiago 4, 10. Jesús, sabiendo perfectamente que todos fallarían, no los sermoneó, ni los regañó. Él simplemente tomó la toalla y el lebrillo, y se dispuso a lavar sus pies. La celebración de la Pascua consistía en una cena que por lo general duraba entre 4 y 5 horas. Los invitados se reclinaban sobre bancos largos, en lugar de sentarse verticalmente en sillas, significando que la cabeza de uno estaría cerca de los pies del otro. Lo habitual, en aquellas culturas, era que cuando alguien llegaba a la casa, después de haber caminado por esas calles sucias y polvorientas, hubiera un sirviente encargado de lavar los pies mugrientos de los invitados. Los discípulos, olvidando la etiqueta, pasaron por alto la costumbre. Ninguno de los 12 se ofreció para hacerlo. Fue entonces cuando el propio Señor, atándose una toalla en su cintura, y tomando un recipiente con agua, se dispuso a hacerlo. El Dios del universo enseñando humildad, un principio que gobierna en el reino eterno. Si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Marcos 9, 35. Fue así, que Jesús por voluntad propia asumió la posición del esclavo más bajo. Jesús siempre hace lo que nadie quiere hacer. Él siempre nos enseña con su ejemplo. Él vivió una vida que ni tú, ni yo hubiéramos podido vivir, para morir una muerte que ni tú, ni yo hubiéramos podido morir. Mientras Jesús lavaba los pies de sus discípulos, el silencio era abrumador. Hasta que llegó el turno de Simón Pedro. La reacción inmediata de Pedro fue la reacción natural que cualquiera de nosotros hubiera tenido. Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Juan 13, 6, 7. Tú, el Hijo de Dios, el Mesías esperado, el más santo de todos los santos, nuestro Señor y Maestro, ¿pretendes lavarme los pies? Eso nunca sucederá. Pedro no podía entender que Jesús hablaba de limpieza espiritual, estableciendo un principio de reino. Él estaba trabajando con el orgullo y la vanidad de ellos.
Jesús mostró el ejemplo a través de un acto de amor inconcebible. Mientras ellos discutían en la mesa sobre quién era el más importante, Él les mostró su amor humillándose a sí mismo. Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Juan 13, 9, 10. Jesús tomó la posición de más baja estima ante los ojos de los hombres, lavando los pies sucios de sus discípulos. Él quería enseñarles cómo reinar. Tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, se humilló hasta lo sumo. Filipenses 2, 7. Mientras ellos discutían quién sería el mayor en el futuro, Jesús les enseñó el grado más alto de humildad y mansedumbre. En mi reino el mayor sirve al menor. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Lucas 22, 26. Ahora Pedro, tú no entiendes esta realidad, pero ya la vas a entender. Pedro, yo estoy reinando sobre tu vida cuando te lavo los pies. Si tú no me dejas servirte, yo no puedo ser tu rey. En el caminar de tu apostolado vas a necesitar que te lave constantemente los pies, ya que de otro modo no podrás permanecer hasta el fin. Teniendo revelación de este principio de reino, el rey David le imploraba al Señor: conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Salmos 51, 1, 2. Si quieres que Jesucristo sea Rey y Señor en tu vida, tienes que dejar que Él sea tu siervo primero. Para la mentalidad esclava de Pedro, así como para la tuya y la mía, esta realidad nos genera un verdadero shock. Nos resulta inaceptable para el ego. ¿Cómo Dios me va a servir a mí? Con el orgullo viene el oprobio, con la humildad, la sabiduría. Proverbios 11, 2. Esto no se trata de egocentrismo, se trata de un principio transformador. Se trata de morir a nuestra vieja naturaleza, para que la naturaleza de Cristo sea manifiesta en nosotros. Se trata de volver al diseño original, hechos a imagen y semejanza de Cristo, por quien fueron y para quien fueron hechas todas las cosas. Jesús los estaba instruyendo en una realidad completamente diferente a la realidad del mundo. Si quieren ser ciudadanos de mi reino, deben saber que allí el mayor sirve al menor. Este maravilloso principio de humildad te lleva a la cruz, te mueve hacia el Gólgota, produce en tu corazón genuina convicción de pecado. A través de este proceso de purificación es cuando podemos alcanzar a dimensionar hasta dónde llega su perfecto amor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15, 13. Este estupendo principio de reino sacude los cimientos de todas las mentiras que fueron establecidas en el mundo por los principados y las oscuras potestades del mal. Cuando Jesús lava nuestros pies, todo se establece en su verdadera dimensión. En ese proceso de reino nuestro orgullo queda evidenciado. Las faltas y las ofensas que otros nos hayan cometido se vuelven nada en comparación a semejante muestra de amor y compasión de Dios. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Filipenses 2, 3. Pensar que podemos servir a Dios sin primero haber pasado por el proceso de ser servidos por Él, es un grave error. No permitirlo es un acto de orgullo. No podemos dar nada que no hayamos recibido primero de Él. No hay nada que podamos hacer por Dios sin antes recibirlo de Él. Por eso cuando te sientas indigno, cuando estés turbado, enciérrate en tu cuarto, y deja que Él a través de la palabra lave tus pies. Prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. Salmos 34, 8. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. Isaías 43, 25. Capítulo 5. La traición de Judas. Ellos no lo podían creer, Satanás había entrado en el corazón de Judas, uno de sus amigos, al punto de que lo traicionaría por unas pocas monedas de plata. De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba.
y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Juan 13, 21, 27. Judas es la personificación de la rebeldía y la ingratitud, alojada en el corazón de un hombre. Cuando pensamos en quiénes fueron los personajes que dejaron el peor legado de maldad y muerte en la historia, muchos nos vienen a la mente. Gente perversa y despreciable, asesinos con las más oscuras intenciones, mentes siniestras, pero de entre todos hay alguien que ocupa el primer lugar de forma indiscutible: Judas Iscariote. Es difícil comprender cómo alguien que fue escogido y enseñado por Jesús en persona, alguien de los que acompañó al Mesías eterno, al Hijo de Dios y la luz del mundo, pueda intencionalmente rebelarse a él, y finalmente traicionarlo. Judas, sin duda fue uno de los 12, pero diferente del resto. Judas fue el único de los 12 que venía del sur de Palestina. El resto eran todos galileos, gente del norte. Esto indica que ninguno de ellos lo conocía bien. Ninguno sabía quién era Judas en verdad. Él era el extraño en el grupo, aceptado por disposición de Jesús, fue admitido como el tesorero, administrando las finanzas del grupo, pero también robándolas. El dinero para Judas fue su gran debilidad. Los peores asesinos y traidores de la historia fueron personas que respondían a su naturaleza pecaminosa, auténticos asociados de Satanás. Judas, en cambio, caminó en la gracia, tuvo el privilegio singular de unos pocos. Judas transitó durante más de 3 años bajo la influencia del mismo Dios manifiesto como hombre, aún así, lo vendió por 30 monedas de plata. Uno de los 12, Judas Iscariote, fue a ver a los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan, y yo les entrego a Jesús? Ellos le pagaron 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas buscó el momento oportuno para entregar a Jesús. Mateo 26, 14, 25. El nombre Judas significa Jehová guía, lo que nos lleva a creer que sus padres fueron una pareja de judíos devotos, que al nacer su hijo pusieron todas sus esperanzas en que sería un joven guiado por la mano de Jehová. Qué diferente les resultó el plan. Más de 40 versículos del Nuevo Testamento mencionan a Judas, y cada uno de ellos hace referencia de él como el que traicionó a Jesús. Esa fue su marca personal. Cada vez que se lo menciona, se hace hincapié en el hecho de que fue él quien voluntariamente decidió tomar ese camino de iniquidad. Esto hace de su vida el más tenebroso de todos los seres. El contraste es muy grande. Siendo iluminado por la luz más brillante, caminando en su gloria, su vida se convirtió en la más tenebrosa. Su pecado fue incomparable. No fue solo la noticia de la traición de Judas lo que turbó el corazón de los discípulos, Jesús les anunció también que el príncipe de este mundo estaba listo para zarandearlos a todos. Jesús lo sabía, y se lo permitiría. El hombre fuerte que había sido atado durante 3 años y medio, a través del ayuno de 40 días en el desierto, volvía a estar suelto. Satanás le había pedido permiso a Jesús para zarandearlos, comenzando por Pedro, quien sería el líder indiscutible del libro de los Hechos. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22, 31. Jesús no les dijo: voy a atar al diablo para que no lo haga. No. Él se lo permitió, pero les dijo: yo voy a orar para que no les falte la fe.